Muy buenos días, muchas gracias Milagros por la presentación, muchas gracias a OIT por permitirme el honor de estar con ustedes, con especiales amigos, con Amerigo, a quien envío un caluroso saludo desde El Salvador y con quien hemos trabajado juntos en Naciones Unidas, a Guillermo Dema, a Eduardo Vega. Es un placer estar con ustedes y por supuesto agradecer también la invitación de Fundación Telefónica. Para compartir unos breves comentarios en muy poco tiempo sobre estas dos brillantes, interesantes exposiciones que abren un debate sobre un tema trascendental en el mundo entero, que es el tema del trabajo infantil y la erradicación de las peores formas del trabajo de nuestros niños y niñas en el mundo. Los expositores me permiten ahora comentar a título personal, no en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, este interesante tema. Han desarrollado 5 aspectos fundamentales, entre otros. Se han referido en un primer momento al marco normativo internacional que protege a la niñez frente a la explotación laboral, frente a las peores formas de trabajo infantil, es decir, se han referido al corpus juris internacional sobre este tema. En segundo lugar, han hablado de las causas estructurales que generan el trabajo infantil en sus peores formas. Han hablado de buenas prácticas, que hay buenas prácticas en distintos países del mundo. También se han referido a un catálogo de peores formas que están contempladas en el convenio 182 de la OIT. Y por supuesto el tema fundamental, que es el corolario de este seminario virtual, que son los retos y desafíos, las medidas, las recomendaciones que hay que implementar tanto a nivel local, nacional, regional como internacional, para prevenir y erradicar definitivamente esta lacra que desdice de la humanidad, desdice de nuestras sociedades, al permitir que existan todavía en el siglo XXI las peores formas de trabajo infantil en la sociedad contemporánea. En el primer punto, en el marco normativo, se ha hecho énfasis no solo en los instrumentos específicos de la OIT, en el convenio 138 relativo a la edad mínima para el empleo, en el fundamental convenio 182 que se refiere a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, sino también en la recomendación 190 que complementa precisamente el convenio 182. Pero también debo destacar algo que por razones de tiempo sin duda no lo mencionaron los colegas, 2 convenios claves que complementan precisamente la filosofía del 138 y del convenio 182 y que tiene que ver con la inspección de los estados a los centros laborales, precisamente para constatar la realidad del trabajo infantil en los centros de trabajo. Y son el convenio 81 y el convenio 129 de la OIT, que se refieren a la inspección en la industria y el comercio y a la inspección en actividades agrícolas. Yo creo que también complementan estos convenios de la OIT esta filosofía de protección a la niñez contra la explotación laboral. Por supuesto que complementariamente a esto, Naciones Unidas, el sistema interamericano, han promovido la adopción de otros instrumentos internacionales que han sido mencionados. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana, que acuña la protección integral de la niñez y que ha sido desarrollada ricamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en algunos casos. También el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y por supuesto la Convención de Derechos del Niño, que es el marco normativo universal. Yo creo que el reto de la universalización de estos instrumentos de parte de los estados a través de la ratificación está bastante avanzado. El reto ahora que se presenta es el cumplimiento, la puesta en práctica de los compromisos concretos que se coligen de estos instrumentos internacionales a través de políticas públicas, desarrollo legislativo, tipología, sanción penal a las peores formas de trabajo infantil, establecer mecanismos de inspección, supervisión y control en los estados, establecer un catálogo de las peores formas de trabajo infantil en la legislación laboral, etcétera, etcétera. También esto ha sido desarrollado en el derecho internacional por una opinión consultiva de la Corte Interamericana que hace referencia a los derechos y garantías de los derechos de la niñez, y también por la doctrina de la Comisión Interamericana y de otros órganos de supervisión de tratados de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que hacía referencia a Amerigo en Calcaterra. El segundo tema al que se han referido
las causas estructurales del trabajo infantil. Amerigo, de quien tuve la oportunidad de leer su ponencia antes de escucharla, puntualiza, entre otros aspectos, dos cuestiones fundamentales, que son dos temas estructurales que generan definitivamente las peores formas del trabajo infantil en el mundo, que es la falta de educación en nuestros niños y niñas y las condiciones precarias, sociales, humanas, de muchísimas familias pobres en diversos países del continente y del mundo. Yo creo que este está vinculado precisamente a los retos de la clase política de nuestros países, a los retos de las instituciones gubernamentales, a las políticas públicas, pero también a los retos que debemos enfrentar como miembros de la sociedad civil, como parte de las distintas instituciones, incluida la familia, por supuesto, las instituciones religiosas, universitarias, empresariales, que deben jugar como lo están jugando, y Telefónica es un ejemplo claro de esto, la responsabilidad social empresarial frente a este fenómeno mundial. También se habló de las buenas prácticas. Amerigo habla de los casos de Argentina, los casos de Perú, que también fueron ampliados por el Defensor del Pueblo. No tengo duda de que muchos países tienen buenas prácticas de qué hablar. El Salvador también, modestamente, tiene que hablar de algunas buenas prácticas que se han implementado con el apoyo de IPEC-OIT. Yo he servido como consultor en el pasado para IPEC en nuestro país, para avanzar modestamente en la prevención y erradicación de algunas de las peores formas de trabajo infantil que se han ido reproduciendo en el país, pero que ahora están minimizadas o erradicadas de alguna manera. Por ejemplo, se ha trabajado en el país en la eliminación de la incorporación de niños en el trabajo de la basura, la recolección de basura, los niños pepenadores, como se les ha llamado acá. Eso es lo más denigrante que puede haber como ejemplo de las peores formas de trabajo infantil. No podemos permitir en nuestros países, en el siglo XXI, con el nivel de desarrollo de la solidaridad humana y de la humanización de nuestras sociedades, de la democratización política de nuestros pueblos, seguir conviviendo, seguir permitiendo que nuestros niños vivan de la basura, coman basura de nuestras ciudades. Yo creo que eso desnuda la clase de ciudad que tenemos, la clase de sociedad y de gobiernos que tenemos en nuestros países. Es un ejemplo que dice muchísimo de la indiferencia social, de la indiferencia de la clase política y de la indiferencia de muchas empresas y de muchas instituciones de nuestros países. Pero también se ha trabajado en el país para eliminar el involucramiento de niños en la extracción de moluscos, en la zona costera, que es un trabajo peligroso, en la industria pirotécnica, el uso de la pólvora, en el trabajo en la agricultura, como la recolección de caña, café, la erradicación de la progresiva de la situación de los niños de la calle, la mendicidad infantil, etcétera. Además de los otros ejemplos vivos de peores formas de que habla el convenio 182 de la OIT, desde las formas contemporáneas de esclavitud de la niñez, la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso y el uso de niños en conflictos armados, el uso de niños tan denigrante que es en la prostitución infantil y en la pornografía infantil, en la venta de drogas, en la venta de alcohol, es decir, en todo lo que el corpus juris del derecho internacional plantea en los tratados de derechos humanos, la abolición o los ejemplos que se pueden poner de trabajo peligroso, trabajo insalubre, trabajo que afecta el desarrollo ético y moral de la niñez y trabajo que separa al niño de su educación básica, de su educación formal en las escuelas. También, para finalizar, los colegas han hablado de los retos, de las medidas, de los desafíos que tenemos y que se coligen, se desprenden de los instrumentos internacionales y de las políticas públicas. Se habla, por ejemplo, a raíz del convenio 182 y la recomendación 190 de la OIT que complementa el 182, de una multiplicidad o diversidad de medidas dirigidas a todos los órganos estatales, pero también siguiendo la filosofía del interés superior del niño, que es el principio rector de protección a la niñez frente al trabajo infantil, también siguiendo la filosofía y la doctrina del principio de la protección integral, que mi amigo Amerigo lo identifica en su ponencia como el derecho a una supraprotección de la niñez o a una protección especial de la niñez. Estos principios dimanan efectos o irradian efectos y comprometen a tres sectores fundamentales: a la familia,
al Estado y a la sociedad. Estos son los efectos de la protección integral como principio rector de la protección de los derechos fundamentales de la niñez. En ese sentido hay un catálogo de medidas, algunas de ellas se están implementando con éxito en algunos países y otras están a la espera de que el discurso de nuestros políticos se convierta en una acción práctica, en una realidad cotidiana, palpable por nuestras sociedades. Que el discurso de nuestros gobernantes en las campañas electorales se traduzca en acciones concretas en los planes de gobierno, en los planes municipales y en las plataformas parlamentarias de nuestros diputados y diputadas en el continente. Se habla, por ejemplo, de planes y programas nacionales de acción. Esto es muy importante, porque esto compromete con una visión unitaria, integral a todo el aparato del Estado frente a la niñez, que es la razón de ser del compromiso político de nuestros gobiernos. Potenciar la dignidad humana desde la niñez. También se habla de la cooperación internacional. Esto es clave, es importante especialmente para países en vías de desarrollo como los nuestros. Se habla también de identificar situaciones de riesgo en peores formas de trabajo infantil, de manejar bases de datos estadísticos actualizados en materia de peores formas de trabajo infantil, dónde existe, dónde está focalizado el trabajo infantil, en qué áreas geográficas, en qué áreas sociales de nuestros países está desarrollando las peores formas de trabajo infantil. También de campañas de información pública para sensibilizar a la sociedad, para sensibilizar a nuestros políticos, para sensibilizar a las empresas, que también tienen responsabilidad, no solo moral, sino responsabilidad jurídica, porque frente a los derechos de la niñez no solo es una cuestión de solidaridad humana, es una cuestión de obligación ética y jurídica que emana de la Convención de Derechos del Niño y de las constituciones del derecho constitucional comparado. Pero también se habla de la supervisión, del control, de la inspección permanente de los centros laborales. Y por supuesto de lo que hablaba Amerigo y los colegas que han servido como expositores, de promover el derecho fundamental a la educación universal, pero una educación universal de calidad, una educación no solo científica, no solo técnica, sino una educación moral, una educación ética, una educación en valores humanos, una educación con un fuerte contenido de derechos y promoción de la responsabilidad humana, para que tengamos niños no solo en la periferia, en el riesgo de volver a incurrir en el trabajo infantil, sino niños dignos de ser hombres o mujeres, capaces de mantener a su familia dignamente en el futuro, formados por una educación con esta visión integral. Se habla pues de la inserción escolar, de combatir la deserción de las escuelas. Hay ejemplos que se han implementado en países como Brasil y en otros países, becas escolares, subsidios familiares en vivienda, en alimentos para familias en extrema pobreza, que tienen peores formas de trabajo infantil insertas en las entrañas de sus familias. Quiero concluir, por favor discúlpeme que me he extendido, pero el reto tiene dos caras. El reto tiene la cara de la prevención y la cara de la erradicación. No estoy hablando de nada nuevo. De esto se ha hablado durante muchos años, pero muy poco se ha hecho frente a la magnitud estructural y la profundidad de este problema en América Latina. Estamos hablando de dos grandes retos: la educación para nuestros niños con esta visión integral y el fortalecimiento social de las familias pobres. Yo creo que este es un reto de todos y de todas, del Estado, de la familia, de la sociedad, de las empresas. Y quiero concluir con una bella afirmación que hace Amerigo en su ponencia, cuando habla de la causa estructural que hay que combatir para que podamos ver erradicadas las peores formas de trabajo infantil. Y dice Amerigo, y concluyo de esta manera: el trabajo infantil no es sino la expresión más visible de una realidad social ligada a la miseria. Yo creo que el reto estructural que tenemos es enfrentar la miseria con una visión humana, con un fuerte compromiso y vivir con mayores niveles de dignidad humana, comenzando precisamente por dignificar la vida y los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas en el continente. Muchas gracias. Muy bien, voy a de inmediato dar paso a las primeras preguntas. Y hay la primera es para el señor Amerigo Incalcaterra, el comisionado al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Le preguntan desde Chile, señor Amerigo Incalcaterra, ¿se podría formar alianzas entre organizaciones internacionales como la OIT y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Así se le daría el sentido de urgencia que este tema requiere. ¿Qué es lo que piensa usted? Sí, muchas gracias por la pregunta. El trabajo
que realiza el sistema de Naciones Unidas en el país es un trabajo que involucra toda la sociedad. ¿En qué sentido lo digo eso? El sistema de Naciones Unidas trabaja con el Poder Ejecutivo para apoyarlo a implementar políticas públicas que de alguna manera es la traducción de los compromisos internacionales que han suscrito. Trabajamos con el Poder Legislativo para que se haga una homologación de la normativa internacional con la normativa interna, o sea, si hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes o una nueva legislación. Y con el Poder Judicial en el sentido de apoyarlos a la interpretación, incorporar en la interpretación de los estándares internacionales en la sentencia, que es el tema, digamos, sumamente importante, porque el Poder Judicial dirime las distintas situaciones entre Estado, ciudadanía y entre ciudadanos en relación con los derechos que le competen. En toda y cada una de estas actividades, evidentemente, el rol importante de la sociedad civil es fundamental. Nosotros consideramos, y hay ejemplos muy claros de participación de la sociedad civil en participación en planes nacionales de acción en materia de derechos humanos, en la elaboración de legislación, o sea, son socios natos para Naciones Unidas, la participación y contar con, digamos, las alianzas estratégicas con la sociedad civil para impulsar, digamos, legislaciones, políticas públicas, evidentemente en materia de derechos humanos. Claro que sí.